Hola, hola mis hermanos, qué bendición poder compartir una vez más, una aventura más en esto que se llama Conversando con. Y ahora pues no paramos, puros invitados de lujo, wow. En esta ocasión con mi hermano, predicador católico, Gustavo Talamante. ¿Cómo está mi hermano Gustavo? Gracias, Carlos, un honor estar aquí contigo. Apenas acabamos de conocernos formalmente, pero ya nos conocíamos de vista, de lejos. Sí. Y la verdad que disfruté mucho la entrevista, la grabación que hiciste con mi hermano Saúl, con quien hemos trabajado por tantos años juntos. Y pues quiero agradecer esta oportunidad, ya que en mi vida nunca me había tocado prácticamente dar una especie de testimonio, así lo entiendo, una especie de testimonio de lo que ha sido nuestro trabajo dentro de la iglesia. Y yo creo que estamos acercándonos a una edad donde es importante, por las nuevas generaciones por venir, que sean también atrevidos, como en algún momento lo hicimos, ¿no? Claro. Y insospechadamente, porque fue una gracia del Espíritu Santo. Y quiero dejar patente, pues, que cualquier cosa que aquí hablemos sea para mayor gloria de Dios. Jamás, en ningún momento es la pretensión hacer o apropiarme algo como si fuera mío. Cada vez que va uno creciendo y aprendiendo en estos caminos, se da cuenta uno que es justamente la gracia de Dios la que nos va formando y nos va acompañando. Y es lo que voy a tratar de alguna manera, Carlos, a raíz desde que me hiciste la invitación hace unos días, de tratar de plasmar de la manera más sencilla, pero más fiel a la realidad de lo que vivimos en los últimos años. Perfecto, no, pues agradecerle y qué honor que sea la primera entrevista formal, como por así decirlo, ¿no? Ya después de tantos años, fíjese, predicando, wow, yo se lo agradezco, la verdad que estoy muy agradecido de tenerlo aquí. Y pues para empezar, mi hermano, me gustaría que me platicara brevemente, quizá, pues cómo se mete esta locura del Señor, ¿no? Cómo llega Gustavo y conoce a Dios, cómo dice, caray, me identifico con algo, se enamora del Señor, no sé, y que dice, vaya, hace viva la palabra, donde dice, no puedo callar lo que he visto y escuchado, ¿no? Sí. Tanto que, pues, empieza a predicar, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Fue el pequeño Gustavo? ¿Fue el joven Gustavo? ¿Fue ya de adulto? No sé, ¿qué nos puede platicar, mi hermano? Locura para los paganos, dice San Pablo, ¿verdad? Fuerza de Dios para los que creen. Y verdaderamente se ha convertido en mi vida. Mi vida completa ha estado custodiada, protegida, encaminada, como la de todos seguramente, por parte del Espíritu Santo, que nos ha querido guiar, que nos ha llevado de la mano. Pero no siempre es uno consciente de estas cosas. Entonces, posiblemente lo que hoy platiquemos sean esos pequeños momentos donde hemos estado conscientes de que es Dios quien está operando. Y tratamos, aún a pesar nuestro, ¿no? Aún que nosotros metamos nuestra mano de miserias, nuestra mano de defectos, nuestra mano de cultura personal, nuestra mano de agiógrafo, por decirlo de una manera bíblica, ¿verdad? Ya ves que el Señor tenía que revelar cosas maravillosas, pero pasaban por el filtro, pues, del agiógrafo, y el agiógrafo lo planteaba también desde su escenario. Sí, claro. Y es inevitable, pues, es inevitable poner parte de nuestra vida, de nuestra cosecha, de nuestro carácter, de nuestro defecto, de nuestra miseria en todo. Para que se vea, decía San Pablo, que llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿te acuerdas? Claro que sí. Sí. Si algo queda patente cuando alguien intimida, entra en un aspecto de relación más cercana con nosotros, y ha sido la experiencia muy interesante a través de los años en comunidad, que cuando la gente se acerca a nosotros, de pronto nos dice a los que estamos en estos ministerios, oye, yo pensé que tú eras santo, yo pensé que tú vivías verdaderamente el testimonio, pero te veo con muchas incongruencias y te veo con muchos defectos y te veo con muchas miserias. Y la frase típica, ¿no? Yo pensé que a ti no te pasaba esto. De acuerdo. Ahora tengo una hermana en comunidad que constantemente me lo refiere, y sí, es cierto. Quizá no deberíamos, pero también la mundanidad nos dice que genio y figura hasta la sepultura. Entonces está siempre esta lucha llevándose entre, también nuevamente citando a San Pablo en aquella extraordinaria reflexión que San Pablo hace de sí mismo: ¿por qué hago lo que no quiero? Y lo que verdaderamente quiero no lo hago, ¿verdad? Sí. Y eso es parte. Que no quiero, totalmente. Pues mira, Carlos, te comparto que de una manera muy breve, yo vengo de una familia muy bella, un padre amoroso, tierno, entregado, de esos
de verdad, un papá de verdad. Wow. Fuimos 9 de familia, nacimos 9 hermanos, 7 hermanas primero mujeres, yo fui el primer hombre, o sea, fui el primogénito de los varones, después de 7 mujeres. Mi mamá muere en el parto de mi siguiente hermano, entonces nosotros, yo desde 1 año quedo huérfano. Es importante mencionar esto porque durante mi caminar se verá la mano siempre de esta mamá cuidando a su niño, ¿verdad? Desde un contexto, desde la comunión de los santos, ¿verdad? Y bueno, este papá nos saca adelante a todos de una manera maravillosa, nos inculca la fe. Ahora que, si mal no recuerdo, el 21 de este mes se acaba de canonizar al padre Carlos de Foucauld. Ahí sí, no sé. Y mi papá tenía una frase en su pequeño alajerito personal que decía: cuando comprendí que había un Dios, supe que no podía hacer otra cosa más que vivir para él. Y era de Carlos de Foucauld y yo la recuerdo muy bien desde pequeño. Mi papá siempre tenía esa clase de frases, siempre nos estaba diciendo: recen, mijos, nos levantaba en la noche, recen, mijos, recen. Él veía la necesidad y la urgencia, pues. Y fíjese, Gustavo, disculpe que le interrumpe. Pues normalmente eso viene como de la mamá en aquellos tiempos. Nos acaba de contar que pues su mamá falleció. Pero me suena a que incluso que si su mamá hubiera vivido, incluso su papá lo hubiera hecho. Me transmite eso y se me hace algo tremendo, porque no sé de qué año estemos hablando, pero no era algo que se estilaba, se dice vulgarmente, no sé ayer, que el padre fomente pues la religión, fomente este tipo de valores, este tipo de cultura, vamos a decir, en general. Wow, mi admiración para su señor padre, la verdad, por ese gesto. Jamás se acostó una sola noche, jamás se levantó sin orar. Yo lo veía, dormíamos en el cuarto con él, ¿verdad? Los 2 varones dormíamos con él casi hasta la adolescencia, que nos duró. Mi papá muere cuando yo ya tengo 15 años, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí suceden muchas cosas interesantes también dentro de la vida del espíritu, por mencionarlo. Un evento también que tengo muy grabado es durante, más o menos en la época de primero, segundo de secundaria. Yo pertenecía a un grupo en la escuela donde estábamos y ese grupo era un grupo de formación cristiana. De acuerdo. Tuvimos la ventaja de tener un hermano que nos conducía y ese grupo nos llevaba a pequeños retiros y nos llevaba a oración. Y bueno, uno está en una edad donde, pues ya te la sabes, ¿no? Es difícil dedicarse de lleno y vivir las cosas de Dios. Es más, la fiesta, el paseo, sin dejar por fuera la experiencia también de Dios, ¿verdad? Yo siempre he sido una característica personal, siempre he sido una persona de muy buena captación. Yo escucho normalmente una sola vez las cosas y se me graban, normalmente, claro, con sus debidas excepciones. Tengo así como una especie de audio fotográfico, ¿no? Más de vista fotográfica. Y ha sido necesario por el ministerio que yo he tenido, ¿no? Porque muchas veces te quieren poner palabras en tu boca a través de los años que tú no dijiste, ¿no? Pero bueno, habrá esa aclaración más adelante. Yo ahorita lo que me parece importante mencionar es que en esa época, este hermano, que era hermano lasallista, nos invitó a hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María, siendo muy jovencitos, y que teníamos que prepararnos con oraciones. Y pues uno realmente, el vocablo mamá era complicado para nosotros, no lo manejábamos, no era parte de nuestra cultura de familia. Papá estaba perfectamente identificado, pero mamá era así como una idea, ¿verdad? Un poco volátil, un poco así etérea. Y cuando llegó el momento de la consagración, la recuerdo perfectamente, nunca se me ha olvidado. Yo creo que yo tenía unos 12 años, 13 años. Wow. Nos hincamos y repetimos lo que nos había dicho el hermano que había que hacer. Y yo, hasta muchos años después, comprendí que lo que yo había vivido ahí era una experiencia del Espíritu. Me levanté completamente en un estado de gozo indescriptible. O sea, yo nunca había experimentado una forma así de alegría, de bienestar, de ánimo. No cabe duda que el Espíritu Santo sabe realizar sus operaciones en el corazón. Y eran como los primeros gestos, por eso los menciono. Eran como los primeros gestos que iban sucediendo en mi vida. Después entras a la etapa de la adolescencia, de la juventud más bien. Yo no fui un adolescente muy crudo, que digamos, como ahora, que parece que todo el mundo sufre la adolescencia. En aquel entonces había un porcentaje un poco más bajo, ¿verdad? Y no nos permitían también, no tanto de que ahorita
A los chamacos se les permite muchas cosas, a nosotros no se nos permitían tantas también. Perdón, te interrumpí, mi hermano. No, al contrario, gracias, porque sí, demuestra también el estilo de educación que tenía. Mi papá era una persona muy estricta siempre con nosotros, sin dejar de ser siempre cariñoso y atento. El punto es que cuando uno empieza esa etapa, en los años 15, 16, 17, yo me fui, me fasciné, me atrajo muchísimo todo lo que sonaba a místico, todo lo que sonaba a misterio, pero no necesariamente de la manera más adecuada, solamente era atraído. Había podríamos llamarlo ahora en día con vocablos más específicos, era una especie de seducción dentro del ámbito espiritual, donde yo me sentía muy atraído a todo lo que eran poderes mentales, ya sabes, telepatía, telequinesis, todo lo que en aquel entonces la iglesia empezó a censurar. Claro. Yo no tenía mucha interacción dentro del marco. Siempre fui a misa los domingos. Jamás dejé de cumplir con mis obligaciones dentro de una familia cristiano-católica. Siempre celebramos lo importante. Nunca omitimos. Fuimos de esos niños que tuvieron la bendición, ahora lo veo, aunque en aquel entonces nos lamentábamos mucho, de que nos llevaban a ofrecer flores en mayo a las niñas y a los niños en junio a María, ¿no? Wow. Y uno se pone a pensar, Carlos, ¿en qué momento todos estos pequeñísimos síntomas de participación de la vida de la gracia van marcando nuestra vida? Totalmente, y ahí lo interrumpo porque acaba de evocar en mí un sentimiento muy bonito que me acuerdo cómo me detestaba mi hermano, perdón por la palabra, cuando me vestían de Juan Diego el 12 de diciembre, yo no quería, era el niño, ¿no? Que no, decía yo, no, y luego me ponían bigotito, ay, no, decía yo. Pero qué importante es, a pesar de que pues no lo entendía, como dice usted, algo queda aquí adentro, algo queda. Por ejemplo, a mí, soy de piel morena, ¿no? Pero nunca fui el negro, por así decirlo, y nunca me ofendió, porque mi mamá me acuerdo que de niño me dijo, ¿ves el color de la Virgencita? Me dijo, ¿qué color es? Como el mío, mami. Y para mí tengo el color de la Virgencita. Y jamás, o sea, cuando alguien me quiere ofender de que, negro, tengo el color de la Virgencita. Y fui muy feliz. Y esas cosas, como dice usted, totalmente de acuerdo. Qué importante, a pesar de que, digamos, los niños no lo van a entender o no, de inculcarles eso y de llevarles a ese tipo de cosas. Adelante, mi hermano, perdón. Fíjate, Carlos, es una doble acción, porque uno empieza a identificarse con gestos de la gracia, pero también, y sobre todo, la gracia empieza a identificarnos como suyos. ¡Wow! Entonces, ahí es donde empiezan a emerger cosas. Bueno, fíjate qué curioso, pero todas estas circunstancias que yo fui viviendo en ese entonces, prácticamente yo viví el paquete completo de la nueva era. Estamos hablando de 16, 17 años, 18. Prácticamente sabía de todo, estudiaba de todo, era sensible a muchas de esas situaciones. Podía percibir, podía captar. Digamos que tenía ciertas facultades para ese tipo de contextos. De acuerdo. Totalmente en la ignorancia respecto a lo que eso después podría señalar, podría encaminar, podría conducir a cosas inadecuadas. Después entiendes, insisto, el paquete completo, pero la gracia insiste y para Dios no hay imposibles. Y en medio de todo eso, fíjate lo que pasó. Yo recuerdo una escena también cuando tenía como unos 12 años, yendo a Nogales. En aquel entonces te ponían no había ortodoncistas aquí en el pueblo, entonces tenías que ir fuera y yo tenía los dientes así como los tiburones de varias filas, ¿verdad? Nomás me quedó lo tiburón, ya los dientes ahí. Entonces, fíjate que yendo de camino me topé con un hermano que nunca lo volvió a ver, un hermano protestante, curiosamente, Marco Polo Núñez, nunca se me olvidó su nombre, y me entregó él una pequeña Biblia chiquitita, de esas que usan ellos, ¿verdad? Pequeño Nuevo Testamento pequeñito. No sé por qué razón, la guardé siempre la tuve cerquita. Y yo empiezo a leer la Sagrada Escritura, buscando un poco más de este mundo sobrenatural tan atrayente que me movía. Empiezo yo a leer la Escritura completamente solo, buscando esos gestos, buscando esos síntomas, buscando las circunstancias, las condiciones en las que se presentaban los eventos extraordinarios que tanto captaban mi atención. De acuerdo. Y ahí está el encuentro. Ahí encuentro yo a Jesús, leyendo la Escritura por mi cuenta, solo en mi cuarto, ya viviendo solo,
ya no vivía yo con nadie, habíamos quedado huérfanos, ¿te acuerdas? De papá a los 15. Sí, a los 15 me dijo. Vivo 2 años con una hermana a que siempre le estaré agradecido, que nos dio hospedaje 2 años. Después ya a los 18 años me moví solo y a partir de entonces empiezo a vivir ya pues una vida más individual, más íntima, más solitaria también, más dolorosa también en ciertos aspectos. Pero en ese entonces empiezo yo a leer la Escritura solo, atraído por otras cosas, no por el Señor, y el Señor hace su parte y yo empiezo a cautivarme. Y recuerdo que se me gestó en mi corazón, en mi mente, una premisa que nunca pude borrar. Decía, caray, en la vida hay muchas cosas que podemos llegar a hacer. Cualquiera podría deslumbrarse ante los grandes empresarios, los grandes ejecutivos en negocios en varias partes del mundo. Todo esto cautivaba la mente de un joven, ¿no? Como la mía. Claro. No ajeno pues a estas situaciones, pero de pronto yo hacía un análisis, según lo hacía yo. Ahora uno descubre que es el Espíritu Santo moviéndolo en el corazón con las inspiraciones adecuadas, de que la única vida que valía la pena vivir era la vida de los santos, porque esos sí habían sido felices. Y además había que decir el plus, esos eran los que tenían poder. Esos tenían poderes de verdad, poderes de sanación, poderes de... ¡Qué barbaridad! Los milagros de cada santo me cautivan, empiezo a leer algunos de ellos. No, parece que no das crédito y te ves seducido, pero ahora por la gracia. Y empiezo a descubrir, porque fíjate que yo tenía anotada todas estas cosas. Y esto nunca lo he platicado, prácticamente casi nadie lo conoce de mi vida. Se lo agradezco. Nadie. Yo empiezo a descubrir cómo yo ya iba en cierta dirección, caminando, adentrándome en el mundo de la nueva era. Elementos muy específicos, que no tiene caso ni mencionarlos, pero ya había una etiqueta que promovía en mí ese acercamiento. Cuando entra la gracia, yo empiezo a descubrir que no tiene ningún sentido, pero para nada, es casi un absurdo eso. De acuerdo. Y voy caminando, y en ese entonces me pongo de novio con la que hoy es mi esposa, Mónica, y empezamos a noviar, y curiosamente empezamos a ir a misa. Digo curiosamente porque vuelve uno a pensar en qué momento uno determina tomar un curso de acción tan importante, y empezamos a ir a misa 2-3 veces por semana. Wow. Se nos quedó el mote ahí entre los hermanos redentoristas aquí en el pueblo, con quien tuvimos muchos años después mucha amistad, de los noviecitos, así nos decían. Y bueno, la realidad es que también era, o principalmente era por vernos, ¿no? No te daban permiso de ir más que 2-3 veces a la semana, entonces uno se robaba otros 2-3 días a la semana. ¿Y qué le puedes decir a alguien solitario, ¿verdad? Un joven solitario que vive solo, pues definitivamente se le acomodaba perfectamente. Empezamos a caminar, llegamos a casarnos, tenía 22 años, aunque aún en esa época era muy joven para la contracción del matrimonio, pero era el arranque definitivo, porque a través de la vida sacramental yo recibo muchas gracias. Mi esposa fue la que me regaló mi primera Biblia formal, oficial. Okay. Una Biblia latinoamericana que conservo y ha sido ¿Su espada? Mi espada, ¿verdad? Apenas he tenido 2 en mi vida de esas, aunque tengo muchísimas traducciones como estudioso que uno se desempeña. Y recién casados empezamos a ir a misa más. Y ahí empieza ahora sí el proceso, porque empieza a suscitarse un fuego, un llamado interior fuerte, pero es una atracción. O sea, ¿qué es una atracción en cual? Ya sea si lo hablamos en sistemas planetarios, si lo hablamos ante una mujer, si lo hablamos ante un negocio, ante una comida suculenta. Ante la misma gravedad, mi hermano. Sí. O sea, la fuerza, quien ha sentido la fuerza centrípeta es una fuerza tremenda que te jala, ¿no? Pero quisiera, ya aprovechando que lo interrumpí, quisiera resumir un poco. Porque como me lo narra, vamos a entrar a lo fuerte, así, ¿no? Usted se vio fascinado entonces por todo esto, que era pues el querer entender, no sé si dijo lo paranormal, capaz ya me estoy metiendo en otras cosas, ¿no? Pero se vio fascinado por eso y luego descubrió que quienes realmente realizaban este tipo de cosas eran los santos, obviamente, y hay que aclararlo, ¿no? Es el Señor el que hace el milagro, ¿no? Porque ya estoy viendo que van a tomar el video y Gustavo Talamante dijo que los santos... No. Es el Señor quien hace la obra, quien hace el milagro, vale más aclararlo, pero a través los santos de alguna manera
son intercesores o son medios para llegar al Señor, ¿no? Hay que aclarar eso, nada más. Entonces, va conociendo, va interactuando por las preguntas incorrectas, vamos a decir, llega a un lugar precioso y correcto, y me suena que su esposa, Mónica, dijo, si no me equivoco, es un punto de inflexión fuerte en su vida. Su esposa como el matrimonio, el sacramento del matrimonio, porque dice que se desbordó la gracia, si estoy entendiendo bien, ¿no? Ahí nos quedamos, así que adelante, mi hermano. Punto de inflexión literal, ¿eh? En muchos sentidos, ya ves, ¿verdad? Con mucho amor. Mira, sí, ¿por qué digo que allí empieza lo fuerte? Porque el llamado, y qué bueno que haces esa aclaración por el diferente público, ¿verdad? Que claro, puede escucharte. Nada más aclarar la palabra santidad. La palabra santidad viene de un vocablo hebreo, kadaj, que significa estar apartado. Y aparte así se les llamaba a aquellos que participaban en la secta del camino, los santos. Y le decían los santos a los que estaban viviendo la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, la palabra santidad se ha exclusivizado, ¿no? Para quien pasa por un proceso canónico complejo. Pero tú y yo conocemos a muchas personas que viven verdaderamente como santos entre nosotros, o sea, apartados para Dios, viviendo como Dios quiere. Wow. Y seguramente muchos de los que, bueno, yo estoy pensando que muchos van a ver esto de alguna manera, porque el Señor va a mover en los corazones la necesidad de comprender que aún a pesar de nosotros mismos y de nuestras miserias, Dios hace su obra, sigue haciendo su obra. Es impresionante esto, y que su misericordia siempre nos conduzca. Entonces te platico que, siguiendo con el relato a memoria, empezamos a acercarnos más a misa. Yo empiezo a sentir fuerte este llamado, muy fuerte, es mucho más tangible en mí, ahí sí, en la vida conyugal que en ella, pero ella secunda afortunadamente estas acciones. Okay. Y fíjate, de pronto se anuncia, y aquí viene parte de un movimiento interesante, un retiro sacerdotal, un retiro para sacerdotes de la Renovación Carismática en Ciudad Obregón. Entonces asisten 200 y tantos sacerdotes. Okay. Y invitan a que quien quiera recibir en su casa a algunos sacerdotes lo puedan hacer. Y nosotros, completamente como neófitos, nuevos en la fe, ¿verdad? Sentí pero el llamado y me paré y fui a la mesa. Esto era rarísimo en mí, no siempre viviendo un poco aislado, muy individualista, desconfiado, de trasfondo siempre. Quiero que me apuntes con uno. ¿Y por qué uno?, me dijo ella. Pues 2. Y fíjate qué maravilla, porque esos 2 hombres santos que estuvieron en casa, fíjate, curiosamente, uno de esos hombres santos, 30 años después, conocimos a una persona en común y se acordaba de nosotros y nos mandó saludes, wow, ¿verdad? Entonces, estos hombres en sus 40 más o menos, nosotros en nuestros 20, ¿verdad? Iniciando, 45, llegan y nos dan un testimonio de vida extraordinario en casa. Entonces se dan cuenta que apenas íbamos empezando, que no sabíamos nada. Estaban empezando las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Estamos hablando del año 85, perdón. 85. El año 85. O sea, apenas tenía 1 o 2 años, si mal no estoy con las fechas. Era un evento grandioso. En la iglesia había tomado mucho revuelo. Para mí tratar con la Virgen María era complicado por el asunto de la mamá. Yo no entendía, cuando me decían reza el rosario, decía así como que ya sabes, ¿no? Como que patinas en segunda, no sabes muy bien a cómo dirigirte, qué hacer. Era un concepto nuevo, pues simplemente era un ignorante, ¿verdad? Era un ignorante. Entonces yo empiezo con mis primeras experiencias en esa área, poco a poco. Me atraía muchísimo todo el contexto de lo sobrenatural, como te dije, dentro del campo, inclusive dentro del campo de la exorcística, que después voy a estudiarlo ya por muchísimos años. Tengo más de 20 y tantos años estudiando en ese campo. Pero en ese entonces era una especie también quizá de morbo, quizá de querer entender, de fascinación. Tintes de lo anterior también, quizá, claro, también. Claro. Pero total que este hombre que se hospedó con nosotros era un experto en el tema. Wow. Era exorcizador, él en su diócesis. Entonces hubo manera de hacer muchas preguntas. Y aquí viene un tercer elemento importante, si los quiero encadenar, ¿no? Aquel pequeñito
de cuando era yo niño, etcétera. Después viene la experiencia esta de adolescente, de joven. Estos sacerdotes que llegaron a casa junto con otros, el retiro tenía que ver mucho con el tema de sanación, y yo les dije, tengo una tía enferma, pudiéramos ir a rezar por ella. Yo estaba eufórico, Carlos, yo estaba en gozo, en alegría, yo estaba muy feliz de tener esta gente en mi casa. Yo nunca había experimentado este tipo de cosas, para mí era totalmente nuevo, y yo siempre, en eso sí, he sido muy auténtico en lo bueno y en lo malo. Nunca he tenido doble cara. Cuando la he regado de verdad, pensando que lo estaba haciendo bien, ¿verdad? De acuerdo. Entonces invito a estos padres a casa de mi tía, en paz descanse, mi tía Rosalba, y rezaron por ella, y para mí todo era nuevo. Y ahí pasa algo que me marcó muy fuerte, Carlos, muy fuerte. Fíjate que uno de ellos dice, ya estábamos por irnos, y dice, y por estos jóvenes, ¿quién ha orado? Y pues dijimos, pues nadie. Entonces él se puso junto con sus otros 2 hermanos sacerdotes, eran 3 los que nos iban. Nos pusimos mi esposa y yo, y hubo como una especie como de abrazo fraterno en oración, y empezaron a orar por nosotros. Okay. Y ahí se me vino el mundo encima, Carlos. Todavía relatarlo ahorita es una conmoción en el corazón. Yo sentí que me abrían en vilo, así, con un cuchillo de lado a lado. Ahora entiendo, ¿verdad? La palabra de Dios es como una espada más penetrante que una espada de doble filo. O sea, a mí me partió, yo no supe lo que pasó. Empecé a botar, a brincar, a llorar, pero como yo tenía años sin llorar, entonces ese llanto no salía, era una agonía. Fue una agonía, fue un sufrimiento, fue un purgatorio, fue un testimonio de la obra de Dios, abriéndose campo en medio de un corazón egoísta, de un corazón lastimado, adolorido, dañado parte de la orfandad, dañado parte de la soledad. De acuerdo. Pero genera una conmoción en mí. Es como una invitación a lo que va a seguir. A partir de ahí, esa experiencia nunca se retiró de mi vida. Hay una serie de secuencias a través de los años que vienen de esa experiencia de origen. Y bueno, recuerdo uno de los sacerdotes, como te digo, Dios nos los mandó de una manera muy especial. Me abrazó y me dijo, no te asustes. Así es como obra la gracia a veces. Yo quedé completamente enmudecido después de eso. Pues eso nos pasa como a los 22 años, más o menos. Estamos hablando del año 85, recién casado, recién estrenado. Todo junto, todo empezaba junto en nuestra vida. En esa época yo estoy trabajando en áreas de finanzas, en áreas de bancos, es mi área especializada, planeaciones, proyecciones financieras, y se suscitaba en mí una serie de ambiciones que terminarían en algo mal para mí, ¿no? Terminaron en algo mal, un pecado de ambición fuerte en su época. De acuerdo. Y eso me hizo, pues, perder prácticamente todo lo que de alguna manera nos había dejado mi padre, parte del trabajo que estábamos haciendo. Entonces, en esa etapa, justo antes de eso, porque nada sucede de repente y nada sucede también, fíjate, Carlos, que empezamos hambrientos de la palabra de Dios, nos topamos con un matrimonio amigo, nos llevaban algunos años de edad y nos dijeron, oigan, ustedes los hemos visto mucho en misa, ¿no les gustaría tomar unos cursos de Biblia, unos cursos de palabra de Dios? Sí, cómo no, ¿verdad? Sintiendo el hambre, pero pues te ofrecen y con hambre cualquier cosa, ¿verdad? Pero tuvimos la bendición y aquí continúan los gestos primarios de la gracia. Y nos invitan a unos cursos que se impartieron en la ciudad de Los Mochis. Okay. Y estos cursos era nueva evangelización, así con todo. Y yo me gesté dentro de esa evangelización. O sea, Juan Pablo II nos parió a la iglesia, a nosotros, jóvenes en esa etapa.
nos enseñó una manera completamente novedosa. Alguien podría decir, pero ¿cómo novedosa? ¿Y cómo que te enseñó si no sabías tú nada antes? No, sí sabía. Sabía lo que la mayoría sabían, la forma de ver la iglesia, de ver la historia de la salvación. Y no era una forma agradable. Cuando San Juan Pablo II plantea la nueva evangelización, la plantea nueva en sus métodos, en su expresión y en su ardor. Y ya se les olvidó, a muchos ya se les olvidó en nuestra iglesia. Y para nosotros esto es una corriente de gracia de origen, porque sin esa nueva evangelización nunca hubiera emergido una nueva generación de creyentes. De acuerdo. Nunca hubiéramos podido haber asumido la forma de evangelizar anterior, que estaba muy incompleta, donde, y esto lo quiero aclarar, donde nuestra iglesia católica, cuando menos la diocesana, no tenía experiencia con palabra de Dios. No se usaba ni un solo grupo que enseñara palabra de Dios. Palabra de Dios. Y cuando me tocó ir, viniendo de los cursos de moches que duraban un año, íbamos y veníamos los fines de semana intensivos, y como te he dicho que yo tengo esa especie de audio fotográfico. Entonces todo lo estudiaba, todo me lo aprendía, todo lo investigaba, todo lo meditaba. Avancé rápido, ¿verdad? Avancé rápido en el estudio. Se me prendió la flama de la palabra de Dios en el corazón. Y entonces llegué desesperado a Obregón, queriendo entrar a los cursos que había, con las personas que en aquel entonces tradicionalmente llevaban muchos años, por lo generalmente mujeres, enseñando esto. De acuerdo. Y fue, pues lo digo respetuosísimamente, fue un trauma. Fue un trauma, fue una frustración tremenda. No había nada de evangelización. Eran otro tipo de cosas las que se terminaban enseñando. Fue frustrantísimo. Entonces, fíjate qué osados, ¿no? Apenas ahí iniciando los primeros pasos, y descubrimos que teníamos que empezar nosotros. Y ahí viene algo maravilloso, porque también, pues la misma persona que había dado el curso, que era un teólogo dogmático de la Universidad Pontificia, laico, nos contagiaba de su alegría, de su entusiasmo, de su conocimiento, una persona muy atrayente en muchos sentidos. Pues invitamos a un retiro en Obregón, vino él a dar el retiro, y a partir de ahí damos el arranque de la comunidad en marzo de 1986. Okay. O sea, tenemos 36 años sin dejar una semana la evangelización. Nos empezamos a reunir los lunes de 6 a 8, y hasta entonces todavía, si no hubiera sido por pandemia, estaríamos en el mismo lugar. Ahora estamos predicando en la parroquia del Sagrado Corazón aquí en la diócesis. Wow, fíjese, Gustavo, ahora sí que llegamos, estaba pensando eso que dice. Normalmente dice uno predicador católico, y el predicador católico normalmente va a donde se le invita. Pero usted es un predicador católico que no, obviamente se le ha invitado a muchos lados y ha predicado, pero lo que quiero decir es, usted siempre ha estado ahí, y la gente puede acudir. O sea, eso sí lo sabía yo, a pesar de que no lo conocía, no tenía el placer de conocerlo en persona, así como estamos hablando ahorita, pero yo sabía que usted tenía pues su comunidad, como menciona, ¿no? A pesar de que no es un movimiento como tal, digamos, ¿no? Ahorita le decía fuera de la grabación, bueno, ¿a qué movimiento pertenece Gustavo Talamante? ¿No? Me decía, a ninguno. Pero ahorita se expresa como comunidad. Sí. Y yo siempre he sabido que esa comunidad existe, pues. Sí. No sé si me gustaría si nos puede platicar un poco sobre eso. Creo entender por qué ahora pues nunca perteneció a un grupo, porque después de eso de los moches, pues vino y empezó a compartir lo mismo, ¿no? Pero esta comunidad que menciona, ¿tiene un nombre? ¿Quién puede asistir? ¿Cómo funciona? No sé, para la gente que nos está viendo, no nomás es gente de Obregón, obviamente estamos hablando de internet, es el mundo, etcétera. Pero si alguien de Obregón o alguien de fuera quisiera asistir, que supiera, ¿es abierta, no es abierta, hay cupo limitado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Fíjate, te platico con mucho gusto, Carlos, cómo empieza, ¿no? Empezamos a reunirnos en un salón arriba de los salones donde estaba el Indifopa, el instituto, había estos estudios de formación pequeños, no me acuerdo cómo se llama. Saúl es el experto en los nombres de todos los institutos. Me acuerdo cuando los estuve escuchando, dije, el hermano tiene una memoria privilegiada para hacer reseña de todo esto. Nosotros íbamos ahí, fíjate, pasan muchas cosas interesantes porque, insisto, uno es ignorante.
Digo, hoy sabemos cosas que antes no sabíamos, pero aún en nuestro presente, hoy seguimos siendo ignorantes. Me incluyo totalmente. Y seguimos sin entender de fondo qué hay atrás de tanto movimiento de gracia que el Señor mueve. Y a veces somos nosotros los que no aprovechamos esas gracias y las aprovechan otros. Pero ¿cómo empieza esto? Empezamos a reunirnos 6, 7, 8 personas, derivado de ese mismo... ¿De Los Mochis? No, de aquí de Obregón, derivado de ese retiro que hicimos aquí como un arranque. Hicimos un arranque, entonces fueron como 40 personas y de esos 40 invitamos a ver quién se quería reunir en torno a la palabra de Dios para vivir un círculo bíblico. ¿Verdad? Leíamos la palabra del domingo, la expresábamos, la platicábamos. Fueron 6, 7 personas. Con algunas tengo contacto todavía. Desde ahí se desarrolló una amistad. Fueron los primeros caminos, así. Fue como un camino discipular, ¿verdad? Nos vamos formando, vamos aprendiendo. Pasan muchas cosas extraordinarias y vale la pena seguirlo mencionando. El Señor sigue preparándome. ¿Y por qué digo sigue preparándome? Porque sí es cierto lo que te comenté antes, ¿no? Yo no pertenecí ni... A pesar de que cuando ya empiezo a entrar en la dinámica de la iglesia, recibí todo tipo de invitaciones para participar en otros movimientos. De acuerdo. Había algo en el interior que casi me ordenaba que no. Oye, ¿por qué no vienes aquí a Renovación? ¿Por qué no vas a cursillos? ¿Por qué no vas al Movimiento Familiar Cristiano? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y te puedo hacer una lista innumerables de personas que iban invitándonos. O sea, vengan, participen, súmense. Aún en la actualidad todavía hay ciertos grupos nuevos que nos siguen invitando. Y como que el Señor, cuando menos yo lo entendí muy claro, o voy a decirlo también en lo ignorante que soy, o me lo inventé. Pero yo lo entendí y he sido fiel a esto porque muchos años posteriores comprendí que era necesario no tener marca de RAR para poder entrar a todas las comunidades. Entonces no había ningún movimiento que te tipificara, que te etiquetara, que te pusiera en un cajón particular. De acuerdo. Era un simple discípulo de la palabra de Dios, simple laico, simple papá, simple esposo, simple feligrés, conocedor quizá un poquito por arriba del promedio de la mayoría, entendido en las escrituras porque el Señor me iba formando. ¿Y por qué digo que me iba formando? Porque yo no tenía manera de discernir cuáles eran los mejores autores, yo no tenía manera de discernir de dónde debía tomar el material para ir creciendo como autodidacta. Y fue extraordinario la enseñanza que yo fui recibiendo de la iglesia. El magisterio de la iglesia para mí es lo máximo en la belleza. Cuando se habla de que la iglesia es una madre, yo lo puedo entender muy bien desde el magisterio de la iglesia. O sea, lo que enseña siempre ha estado bien, siempre ha sido lo correcto, siempre ha sido lo apropiado, siempre ha sido lo que nos va a salvar. El magisterio no se ha equivocado. Se ha equivocado muchísimos clérigos, muchos prelados, muchos enredos en las comunidades, muchas rivalidades, pero nunca ha habido enredo en el magisterio. Fuimos muy estudiosos de eso. Fíjate, tan sensibles a esto. Estas cosas yo hoy mismo no me las explico, que decidimos que, y apenas teníamos unos cuantos años empezando, 2, 3 años, que teníamos que mandar gente a estudiar. Fíjate, pero hace cuenta que yo estudiaba por mi lado, pero yo mandaba gente y hacíamos un fondo de beca y mandábamos gente a la Universidad Pontificia de México y la mandábamos los veranos. Y bueno, yo aquí, yo recuerdo, estoy hablando de hace más de 30 años, predicaciones del padre Raniero, ahora cardenal, o sea, un verdadero profeta dentro de la iglesia que desde entonces ya estaba en el camino. Para situarnos en el contexto geográfico, San Pío de Pietrelcina apenas era siervo de Dios. Wow. Y nosotros teníamos una adhesión maravillosa a Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Cómo fuimos caminando. Cuando empezamos la predicación, el muro de Berlín estaba. Qué impresionante, ¿no? Cuando estábamos predicando y la Rusia comunista estaba ahí, completamente. La perestroika. O sea, eso sucedió después, ¿verdad? Con famoso Miguel Gorbachov y con San Juan Pablo II. Pero todo eso lo vivimos desde el ámbito evangélico, desde la... Esto es bellísimo, Carlos. Es desde estar parado en la historia de la salvación, en los acontecimientos presentes. Claro. Y estar viendo que están sucediendo las gracias
que necesitábamos como iglesia. Wow. Es una belleza. Y entonces uno va entendiendo que tenía que manejarse independiente. Hubo una sola vez, un solo esfuerzo de mi parte de tratar de adherirme a una comunidad que no era de aquí. Y fue una experiencia de las más dolorosas de mi vida. Salí casi golpeado, maltratado y con la cola entre las patas, ahuyentado y apedreado, ¿verdad? Muy doloroso. Todo sucedió inclusive en mi propia casa. Pero entendí que así era como el Señor lo quería. Entonces, si yo hubiera permanecido ligado a otras disciplinas, a otros comentarios, a otras formalidades, no hubiera podido, creo yo, el Señor manejarnos en el camino con la libertad con la que me ha manejado. Porque yo soy nadie, pues. De acuerdo. Yo soy nadie y es como una carta, ¿verdad? Hay una carta que no vale nada, pero la usas como joker y en toda la jugada te sirve, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor se ha basado en eso, ha querido que yo le sirva, y a pesar de todos estos paquetes de enredos personales, he podido servir. Y entonces, Gustavo, si digamos que su comunidad no pertenece a ningún movimiento, ¿cómo? Bueno, dos preguntas. La primera, ¿cómo ha manejado esto desde el punto de vista de que pues tenemos que estar adheridos, ¿no? a la diócesis de alguna manera? Sí. Le pregunto eso, ¿cómo está adherida o no está? Y la otra, estoy casi convencido que así es una pregunta retórica, pero ¿qué retos tuvo? Se le acusó de rebelde, se le acusó de no sé, no sigan a Gustavo porque no es de la iglesia, no sé. Las dos, ¿cómo está adherido? Y la segunda, ¿qué retos tuvo? ¿A qué se enfrentó? ¿Qué nos pudiera platicar? Porque me imagino yo que fue difícil mantener esa privatización, iba a decir, pues yo me iba a ver muy de negocios, ¿no? No, esta separación, que no es separación, esta autonomía, esa es la palabra que voy a utilizar, esta autonomía de su comunidad. Entonces, repito, ¿cómo está adherido a la diócesis? Y segundo, ¿qué retos tuvo para poder tener esta autonomía? ¿O qué retos sigue teniendo en una de esas? Mira, eso que me preguntas es el expediente secreto, ¿no? Pero no hay nada secreto, ¿verdad? Obviamente, el mismo Señor Jesús decía, lo que les he dicho en privado, grítenlo desde las azoteas. Antes de contestarte la pregunta, te digo que a raíz de que muchas personas de nuestra comunidad iban y venían hambrientas de palabra de Dios, sí, pues otros se iban a otras ciudades, entonces formamos un ministerio también dentro de las redes, www.predicaciondelapalabra.com, y ese lo tenemos activo desde el 2007. Okay, o sea, ya tiene muchos años funcionando, siempre están las predicaciones, cualquier cosa que yo haya dicho siempre está en el aire y siempre está abierto, no hay nada oculto. 15 años. Sí. De acuerdo. 36 años en vida comunitaria. ¿Por qué digo vida comunitaria? Porque nosotros sí hemos vivido, digo nosotros, todos los que hemos querido participar de la palabra de Dios, estamos obligados a vivir en comunidad. Nadie que viva la Escritura o pretenda vivir como discípulo puede vivir al margen de la comunidad. De acuerdo. O sea, comunidad no es un grupo, comunidad es la iglesia. Estar arraigados en la iglesia. No me refiero específicamente a estar arraigado al grupito de la iglesia, que en un momento dado, a través de la historia y a través de muchas situaciones, pues ciertos grupitos no son los más adecuados dentro de las parroquias, de la diócesis. No me refiero a eso. No, me refiero a una participación verdaderamente eclesial, ¿verdad? Que te interesen, que tus intereses sean los intereses de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia universal. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Otra vez la mano de Dios. Me toca la bendición a mí cuando yo empiezo a predicar los primeros. Esto es bien importante que se capte, Carlos, porque quizás si no se capta este origen, no se puede ver la mano de Dios en todo. Ahorita es muy común esto que estamos haciendo, esto que haces tú, este ministerio es bellísimo, muchísima gente lo tiene, hay gente, miles de personas, mucho más preparado que uno, mucho más versado, diestro, capaz, preparado en muchos de los campos de la iglesia, de la comunicación, de la retórica, de la confrontación, de la evangelización, en muchos sentidos. De acuerdo. Pero en el tiempo que yo empecé no había absolutamente nadie. O sea, era un completo bicho raro.
O sea, alguien de 23 años, de 24 años, aparte un niño visto dentro de la iglesia cuando la mayoría eran señoras, mujeres de avanzada edad, por decirles de alguna manera, o al menos así las veía uno, ¿verdad? No había absolutamente nadie, no era mal visto, pero no era bien visto tampoco, era visto muy raro, empieza a generar mucha controversia. En ese entonces me toca, y quiero hacer una especie de reconocimiento a su cariño y protección encomendado por Dios. En ese entonces estaba el padre Demetrio a cargo de la parroquia. Okay. Y cuando yo empiezo, él se convierte como en un mentor, un protector, y permitió que yo conociera la clase de terrenos que iba a pisar. O sea, él, mientras yo no conocía, haz de cuenta que él estuvo custodiando, y él tenía una frase porque, fíjate, a esta pequeña comunidad empezó a llegar gente de todo tipo, y él decía, te voy a decir las palabras que él decía, que todas me dan risa. Él decía: vamos a ver qué quiere Dios de ti. Y vamos a ver qué quiere Dios a través de este grupo, me decía. Porque cómo están llegando renegados, decía. O sea, gentes, inclusive 20, 30, 40 años mayor que yo, llegaban al grupo. Tuvimos casos de escritores, hombres de negocio, que de repente se sentían atraídos por la palabra de Dios. Wow. Y obviamente, pues, quedaba completamente expuesto que era Dios el que estaba, porque lo representaba un don nadie ahí, ¿verdad? Alguien muy joven, sin la experiencia, sin el conocimiento de la causa, como debía ser, para nada un hombre de iglesia, un hombre de mundo, ¿verdad? O un muchacho de mundo. Y entonces pues había demasiadas cosas que no hubieran checado, pero todo checaba. O sea, yo no tengo prácticamente, Carlos, por algunas áreas del destino, te puedo decir que prácticamente yo tengo grabado el 100% de las predicaciones que me tocó hacer. ¿Por qué razón? Porque yo mismo las escuchaba después y para mí era una nueva evangelización. Una cosa era lo que yo predicaba y otra cosa era lo que yo escuchaba. O sea, yo podía predicar muy fuerte, pero cuando yo la escuchaba yo lloraba. O sea, yo encontraba la palabra de Dios golpeándome contra... Era algo contrariante porque no vivía conforme a lo que uno predicaba. En fin, ya sabes, esas cosas que vivimos todos los que estamos pretendiendo ser testigos de la palabra, pues. Entonces, estas cosas se van dando y el Padre nos va protegiendo, nos va cuidando. Después hubo una secuencia de varios párrocos con los que hubo que aprender a moverse porque siempre, no sé por qué razón, había todavía me cuesta mucho trabajo comprenderlo, había como una especie de política que decía, si no es de la parroquia, que se vayan a sus parroquias. Y mi argumento siempre fue, ¿y por qué los vas a despachar a algo que no existe? Ah, ¿no? Buen punto. O sea, era muy curioso, vénganse, vienen a estudiar palabra de Dios, pero si no son de aquí, que se vayan de aquí. Y yo nunca comprendí. Y nunca, por supuesto, en ese sentido hice caso de nada. ¿Cómo me iba a parar en la puerta yo? Imagínate, ¿qué clase de evangelización es esa? Tú sí, tú no, porque tú no perteneces. Entonces, aprendí a conllevar este tipo de situaciones, no exentos de mucha persecución, muchísima persecución, que no tiene ni sentido quizá mencionarla porque es parte de la promesa del Señor. Mientras estábamos obteniendo por otros lados tantos beneficios con su palabra, pues estaba la persecución. Nos pusieron espías, nos mandaban gente, pero era bien curioso porque la gente que iba como espía, la gente que iba y reportaba qué está pasando, qué están diciendo, esa gente se quedaba en la comunidad y se convertía, iba a decir, asumían, entendían que no estábamos haciendo otra cosa más que predicando la palabra. Entonces fue muy bello todo este proceso de muchos años, pero insisto, muy doloroso, más allá de lo que cualquier persona pueda someterse, y que en el mundo no te sometes a esas cosas. Pues en el mundo, cuando uno vive esa clase de persecución, uno normalmente desiste. Pero aquí la gracia de Dios nos vuelve a mantener, nuestro orgullo nos quiere sacar, pero el Señor nos da la gracia y nos fortalece para quedarnos por algo mayor, pues, ¿verdad? Totalmente. Soy testigo de lo que dice. Para muchos, Corriente de Gracia tendrá un año, meses, usted lo acaba de descubrir, unos 15 años, y nos ha costado lágrimas de sangre, ¿no?
pero uno también va entendiendo. Creo que has compartido muchos puntos muy correctos y que los entiendo en el sentido de que hay una frase a mí que fascina que dice que el Señor escribe derecho en renglones torcidos. Y a pesar de ser ignorantes, a pesar de ser poca cosa, por así decirlo, es la gracia del Señor la que mantiene, ¿no? Y la que saca el barco a flote, y a final de cuentas, pues no dejan de ser una vez más lo que nosotros ofrecemos a Dios. Le hacía una pregunta a Federico Carranza de Gesa, donde le decía, ¿qué sueños le faltan por cumplir a Federico? Le decía, ¿no? Y me decía, no, la pregunta debería ser, ¿qué sueños de Dios hacen falta por cumplirlo? O sea, como diciendo, uno es instrumento, pues, y wow, me fascinaba esa respuesta y la estoy ligando con lo que está compartiendo en este momento. Se me hace interesantísimo. Como dice usted, no tiene caso hablar mucho de la lucha, aunque es bueno también a veces compartir un poco, como decía usted, de espías, persecución, para que hermanos que estén viviendo casi algo similar puedan ver que se puede salir de eso adelante, siempre, como dice también, con la verdad. Entonces, me fascina lo que comparte, y quisiera hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería el pasaje, me imagino que muchos, pero, o cita bíblica que favorita de usted? Que usted diga, es que esta me mueve el alma y me arranca el alma, ¿y por qué? No, yo nunca te voy a contestar. Va a ser difícil, me imaginé. No, nunca te lo voy a contestar así, porque la palabra de Dios es como, voy a decirlo a lo mejor así, es como una prenda. Okay. O sea, una prenda está constituida por muchas fibras, por muchos elementos, ¿verdad? El cuello, la bolsa, los botones, todo lo que la conforma, cada corte, ¿no? La palabra de Dios por sí misma, tratar de estirpar, es una expresión que siempre criticamos muchos de nuestros hermanos separados que utilizan siempre segmentar la palabra de Dios para usarla con un propósito, y eso mi formación nunca lo he usado pues como herramienta. Soy enemigo de usar la palabra de Dios como elementos para manipular una conducta, y me ha tocado verlo hacer muchísimas veces. Buen punto. Evidentemente, buen punto. ¿no? Entonces, fíjate, Carlos, que es bien interesante esto que me preguntas, y te lo sigo compartiendo. Nosotros fuimos aprendiendo a caminar con la iglesia, aprendimos que tenía que haber cierta autonomía, que si no hay cierta autonomía, y que autonomía no significa irreverencia, y autonomía no significa rebeldía. De acuerdo. Autonomía significa vivir como tal las gracias de un bautizado, ¿verdad? Siempre referido, siempre amparado, siempre con muy buena comunicación con muchos presbíteros de nuestra diócesis. Fíjate que tengo la experiencia, y voy a entrar a algo chusco porque se me parece también interesante para romper la seriedad de lo que estamos hablando. He tenido contactos con los 7 obispos que tuvimos en nuestra diócesis. Wow. El recuerdo más antiguo que yo tengo en mi vida, el más antiguo de todos, sí, es con el obispo José Soledad Torres Castañeda, aquel primer obispo de nuestra diócesis que fue asesinado y que visitó a mi papá en algunas ocasiones en casa, y es impresionante. Fíjate cómo tengo el recuerdo. Obviamente este recuerdo tiene que ser obra de la gracia, porque de otra manera no lo comprendería. Ok. Pero yo me veo a mí mismo, pequeñito, volteando, ver hacia arriba el descansabrazos. El descansabrazos de donde está sentado el obispo. El obispo. O sea, prácticamente yo tengo que levantar la mano alrededor de unos 30 centímetros para tomar el solideo que él trae, sí, ¿verdad? Y está mi papá sentado, y mi papá me regaña por hacer eso. Entonces yo sigo con los movimientos así pausados. Me veo a mí mismo haciendo movimientos pausados de un niño poniéndoselo sobre la cabeza. Entonces me vuelve a regañar mi papá. Y tengo grabado, esto por eso digo que es cosa de la gracia. ¿Cómo vas a tener grabado una frase así? Pero no sé. Que le dice a mi papá se llamaba igual que yo: déjalo, Gustavo, quizá esto quiera decir algo bueno para él, ¿verdad? Entonces, yo jugando
pero uniéndome, a lo mejor en un gesto totalmente infantil, pero participando en la iglesia, desde el origen. Fíjate, otra cosa curiosa. Mi padrino de bautizo, Monseñor de Alba, que estuvo aquí en la diócesis muchos años, aquí murió, él y mi hermana mayor fueron mis padrinos de bautizo. O sea, la iglesia otra vez, la iglesia presente en mi vida sacramental. Los siguientes obispos, recuerdo a Miguel González Ibarra con mucho temor. Fíjate, tengo esas impresiones grabadas de pequeño. Después, aquel gran Luis Reynoso, que fue un hombre de mucho alto nivel político, que me tocó tratarlo por otros asuntos. Yo no estaba metido en la iglesia, pero de alguna manera ibas y participabas, y tengo experiencia. De acuerdo. Indiscutiblemente que con nuestro obispo don Vicente García Bernal, que hubo muchísima comunicación pues, en muchos años. Un hombre sensible, un hombre muy respetuoso, un hombre que siempre nos dio su apoyo, nos llevó de la mano. A él le tocó cuando conformamos una segunda comunidad de adoración eucarística, que la formamos ahora que, bendito sea Dios, nuestro actual obispo ha promovido tanto estas pequeñas capillas de adoración. Nosotros participábamos en una desde hace 25 años que formamos ese grupo. Wow. Es una comunidad especial porque tiene como interacción tratar de ganar la indulgencia plenaria en favor de las almas del purgatorio. Básicamente ese es su carisma, y de interceder por las situaciones propias que nos pidan o de la misma ciudad de la diócesis. Y tenemos 25 años reuniéndonos con las famosas coloraditas, que seguramente las habrás oído nombrar. Claro que sí, cómo no. Misioneras Contemplativas de Cristo Misericordioso. Hace 25 años de ese grupo, 36 años del otro. Entonces vamos caminando en esa autonomía, en esa independencia, mucha crítica, muchos enemigos, pero curiosamente ningún enemigo de frente. Todos los enemigos eran así: dichos, críticas, persecuciones, tropiezos, todos, pero nadie. Es muy válido que uno cause esos estados de ánimo en otra persona. Como seres humanos somos a veces naturalmente, bioquímicamente antagónicos. Sí. Pero nunca con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nadie jamás se confrontó nada raro conmigo. Tengo muchísimas amistades, muchos de ellos ya fallecieron. Tuve muchísimas amistades cercanísimas. Nuestra casa era casa siempre de sacerdotes en crisis. Había muchos sacerdotes en crisis, nos refugiábamos, los acompañábamos en los procesos. Y aquí nace un ministerio curioso también que empieza a suscitarse dentro de nuestras propias comunidades, y es un ministerio de acompañamiento en procesos de crisis. Si estuviéramos en Estados Unidos, y ya sabes que allá los gringos son expertos en ponerles nombres a las cosas y son muy formales y muy trabajadores, le pusiéramos así como una especie de ministerio de crisis management, ¿verdad? Y puro alto nivel de problema, pero altísimo nivel de problema conyugal, de problema de droga, de problema de hijos adolescentes, muchos problemas de padecimientos psicológicos, neurológicos. Yo tenía mucho contacto con muchos médicos, con muchos sacerdotes, me asesoraba siempre, tratando de ser lo más preciso en tratar de dar una especie de acompañamiento como amigos, como feligreses, como discípulos, invitándolos a participar en la palabra de Dios. Mira, era tan impresionante, llegaban personas con algún medicamento psiquiátrico, llegaban personas con muchas alteraciones. Esto era muy común, esto era diario pasaba esto, diario llegaban. Entonces, y por más que uno se esforzaba por tratar de generar un bien y tratar de consolar y tratar de presentar opciones y analizar y agradecer la vida, nada funcionaba. Era una cosa bien curiosa. Me llevó algunos años a entender que el ingrediente humano tenía que ser mínimo. Y llegó un momento en el que cuando alguien llegaba y le leías la palabra de Dios, como aquel psiquiatra muy famoso que hubo aquí en Obregón, hubo un médico muy famoso de apellido Andrade, que a sus pacientes los trataba con la palabra de Dios, y prácticamente medicados tenía muy poquitos. Hoy en día pues vivimos una situación muy diferente a esto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso hay que recordarlo una y otra vez. Y el Dios de antes, Cristo es el Dios, es el mismo de ayer, hoy y siempre.
sus bendiciones y sus gracias no obran a veces como en el pasado, porque ya no hay discípulos como en el pasado. Los que ahora pretendemos llamarnos discípulos, pues estamos muy lejos de vivir la verdadera gracia. Estamos muy lejos de renunciar a tantos proyectos personales, a tantas aspiraciones, a tantas inclinaciones de carácter personal. Y bueno, la gracia quiere derramarse y quiere obrar maravillas, pero se confronta con una falta de testimonio, ¿no? Con nuestra realidad. Y a pesar de eso, sin embargo, podemos hacer... Yo tengo un sinnúmero, cientos y cientos de relatos para dar testimonio de cómo la gracia obró a través de esos acompañamientos, de esas oraciones en común. Y era maravilloso, ¿no? Maravilloso. Yo recuerdo en ese entonces, en la Renovación, había una persona que me llegaban los cassettes, me acuerdo, ¿verdad? De sus enseñanzas. Muy respetada en el ambiente y muy cuidada por muchos obispos. María San Giovanni, no sé si la recordarás. Sí, claro que sí. Y me acuerdo que yo me sentía tan amparado en ella, así como una mamá espiritual, ¿verdad? Sin conocerla nunca, nada más escuchaba sus audios que me gustaban mucho. Pero yo me daba cuenta que esas gracias que de repente sucedían durante sus predicaciones, sucedían en mí también a veces, wow. Claro, guardando la debida proporción, ¿verdad? No quiero pretender, por supuesto, que nadie ande palomeando cosas que no son, ¿verdad? Pero cierto nivel de proporción se desempeñaban a través de un servidor. En ese entonces empiezo a tener acercamientos con grupos de adicciones, empiezo a ser aliado del grupo de adicciones. Tengo más de 32 años asistiendo cuando me invitan a juntas especiales de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Me tocó ayudarles a formar el grupo de los ludópatas, los que tienen problemas con juego, ya sabes. Wow. Me tocó ir con comedores compulsivos. Ayúdeme ahí. Con codependientes anónimos. Grupos que son extraordinariamente emergidos de la gracia. Son esos distintos lenguajes que Dios habla muy preciso para ayudar a salir a aquellos que traen. Y es que vivimos la época de las adicciones en todo, pues entonces hay gente que va a tener mucha dificultad para acercarse a la iglesia, y estos grupos trabajan muy bien, y en esos grupos he trabajado yo por muchos años sirviéndoles. Dios ha querido que vayamos a compartir, y terminamos compartiendo palabra de Dios, terminamos compartiendo la verdad del evangelio, terminamos poniendo sobre la mesa que solamente Cristo Jesús salva, ¿verdad? Wow. Y que todo lo demás, por supuesto, constituye toda parte de un entrenamiento, pero que de esos 12 pasos, 12 tradiciones, terminamos en 8 o 9 que son netamente espirituales. Entonces, este caminar, como te comento, Carlos, pues ha sido un caminar muy activo. Un día yo eventualmente llevo reseñas, pues, en donde he estado con las programaciones de las predicaciones, más de 35, 40 distintas comunidades, donde la idea es ir a servir con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios hemos llegado a servir a través de los años en algunas ciudades. Me tocó ir a Tijuana, me tocó ir a Mexicali, me ha tocado estar también en Los Mochis, me ha tocado estar, por supuesto, en nuestras ciudades hermanas aquí en la diócesis, ¿verdad? Estar en Navojoa, en Guaymas, siempre pretendiendo no salir, porque de repente nos han invitado a otros lados, a otras ciudades. Y bueno, la necesidad la tenemos aquí. ¿Para qué vamos a jugar que somos importantes, y para qué vamos a acreditarnos con algo que no tiene sentido, ¿verdad? Pues fíjese, mi reconocimiento y admiración de todo lo que está diciendo, porque es un área difícil, no cualquiera le entra todo lo que acaba de comentar. Particularmente yo lo comentaba en otra plática o en otro video que hice. A mí se me dificulta ese tipo de cosas, como mencionaba ahorita, de que pues trabajaba con varias adicciones, ¿no? No cualquiera. Y yo creo que a veces le sacamos, ¿no? Creo yo, por decirlo así vulgarmente, cuando podemos olvidar que ahí está Jesús también, en el necesitado. Decía yo en otra plática que a veces dejamos a Jesús por Jesús. Y qué padre, mi admiración una vez más por eso que comenta. Me gustaría que nos compartiera desde su perspectiva, Gustavo, informándole que ya tenemos 1 hora 5 minutos.
en este mundo tan difícil, ahorita hablamos de gente medicada, ahorita hasta los sanos están medicados, yo creo, ya en este mundo que estamos viviendo. En la actualidad, ¿qué, desde su perspectiva, desde su experiencia, sé que la palabra es viva y aplica ayer, hoy, va a aplicar mañana, pero ¿qué considera usted que necesitamos hacer como sociedad para voltear los ojos al Señor? Mira, yo no sé qué es lo que necesitamos hacer. Lo que sí estoy seguro es lo que vamos a tener que hacer si queremos que nuestra sociedad cambie. ¿Y por qué? Alguien podría decir, ¿y por qué quiero que cambie? Si finalmente, pues así vivo y así estoy. Yo estoy bien. La verdad es que cada vez está todo más violento, más tergiversado, más pervertido, cambiada la versión. Después de pandemia queda todo muy aislado. Desafortunadamente nuestras iglesias no se manejaron de la mejor manera, cayeron mucho en esta monarquía, en esta, ¿qué podríamos decirle? En esta nueva jerarquía que se gestó mucho a nivel mundial a través de las organizaciones de salud, que eran desafiadas e inclusive expuestas por expertos a nivel mundial que no tuvieron voz y voto, ¿verdad? Pero estamos hablando de premios Nobel, personas muy capacitadas que decían, así no se debe manejar, así no es el sentido, pero sin embargo caímos en esa trampa. De acuerdo. Nuestra comunidad tuvo la gracia de no caer así, nosotros seguimos operando en estos tiempos. Prácticamente estuvimos nada más 4 meses predicando desde las azoteas. Técnicamente nos subíamos a un techo y desde ahí predicábamos, es literal, y grabamos y formamos grupos virtuales que aún conservamos. A pesar de que las comunidades seguían siendo presenciales, en ciertos lugares nos hicimos como nómadas. Haz de cuenta que la persecución nos hizo irnos de ciudad en ciudad. Tuvimos que movernos de parroquia en parroquia donde dejaban trabajar. Wow. ¿Verdad? Y este trabajo que tuvimos que hacer y que seguimos haciendo nos pone en una sintonía para vivir la realidad actual. Y yo creo que esto es bien importante que lo sepamos. Primero, que vivimos en medio de demasiadas mentiras, demasiadas ingenuidades, definiendo la palabra ingenuidad como la participación de cada persona en esta sociedad al margen del conocimiento. O sea, no es inocencia, es ignorancia. Es ni solamente ignorancia, porque el ingenuo es aquel que prefiere de alguna manera no saber para no comprometerse en un proceso de cambio. Pero si algo está haciendo falta en nuestra sociedad es hablar con la verdad. Más que nunca el sistema político generalizado, un sistema político generalizado a nivel mundial que desconoce a Dios, que saca a Dios de la ecuación, básicamente todo con tendencia de izquierda. Y yo por años siempre he dicho, muéstrame personas de izquierda. Yo las tengo en familia, así que tengo mucho conocimiento de causa y tengo muchas amistades también dentro del ámbito político, pero muéstrame personas de izquierda adheridas a un credo, al credo verdadero del Dios verdadero, y es sumamente escaso. A donde quiera que tú llegues, no nomás al mundo de la política, al mundo de las filosofías, al mundo de las retóricas, inclusive dentro del ámbito de las adicciones, te encuentras con una persona que comulga pues con estas ideas en general. Y te digo, tengo en casa desafortunadamente personas en esta tendencia. Al primero que echan por fuera es a Dios. Dios no existe, el pecado no tiene nada que ver, no existe, es un invento, es un control, es una manipulación, la iglesia es el malo de la película. Sí. Entonces lo vemos en Estados Unidos. Tengo mucho contacto con personas en Estados Unidos que me informan lo que pasa con sus obispos, lo que pasa con los sacerdotes, lo que pasa en las comunidades. Muchas personas en Canadá, tenemos personas en Europa también, amistades, que tenemos monitoreos individuales que nos dicen cómo estamos perdiendo la visión completa de las cosas por no entender que sin la gracia esto no es más que una matanza. La matanza de los inocentes, ¿verdad? A manos de los abortistas, cada vez más dramático, cada vez más fuerte. Esta semana te comparto que la semana pasada me tocó ir a 2 secundarias a platicar con los muchachos
y por un lado en vísperas de recibir el sacramento de la confirmación, y por otro lado una minoría, gracias a Dios, diciendo que si en un momento dado, si tuvieran un problema de embarazar a su novia a esta edad, la llevarían a abortar. Yo les decía, ¿sabes qué? Eso no puedes hacerlo, no te puedes confirmar porque piensas de esa manera, automáticamente quedas excomulgado. Y era un descontrol de parte de ellos. Ahí sí es ignorancia. Pero la ingenuidad creo yo que es el pecado más recurrente de nuestra sociedad, porque tenemos infinidad de padres de familia que, encerrados en nuestros propios egoísmos, pretendemos no entrar en la dinámica de los jóvenes porque tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas en que gastar nuestro tiempo y muchas aspiraciones que lograr, y no hay una formación ni una confrontación con los jóvenes que están a merced de lo que los medios virtuales están formando en ellos. Demasiados intereses económicos atrás de esto. La causa de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Es un asunto de amor al dinero, es un asunto de ambición, y por supuesto que el demonio aprovecha todas estas condiciones para que un mundo que cada vez se separa más de Dios, pues quede más endemoniado, quede más la maldad más arraigada. Y se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 24:12, si no estoy equivocado, donde se especifica que en la medida que avance la maldad en el mundo, el corazón de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que nos está pasando. Todos los días vemos asesinatos en los medios, te llegan una bola de escenas a tu celular, a tu computadora, donde ves la realidad que están viviendo las juventudes. Ahora recientemente la matanza en una escuela en Texas, pero basta que cheques los medios virtuales e individuales de esta persona que lo hizo y te vas a dar cuenta de dónde venía, sí. y todas las tergiversaciones que tenía y la famosa autopercepción que se convierte en una trampa mortal, ¿verdad? Para que cada quien se autodefina como le parezca, y esto es terrible, ¿verdad? Es como aquel, yo lo pongo de carrilla, como aquel hombre lagarto, ¿no? Aquel individuo que piensa que es un lagarto, para no entrar en ejemplos tan cotidianos que vemos, ¿verdad?, en muchas partes de nuestra sociedad, y que ha ido haciéndose cortes, injertos para parecer un lagarto. Bueno, pues por más lagarto que sea, pues nunca va a poder vivir en un pantano sin morirse, y nunca va a poder comer, y nunca va ni siquiera a convivir con otro lagarto, ¿verdad? Porque va a terminar mal. Entonces, pues mira, disculpa la osadía de aventurarme a dar este ejemplo, pero es lo que nos pasa en nuestros medios, ¿verdad? Vemos a un sistema coludido, la famosa Agenda 2030, que muy poca gente la conoce también con su trasfondo. Es necesario que se conozca eso. Tú me dices, ¿qué hay que hacer? Es que si no aprendemos de lo que está pasando y no visualizamos y de alguna manera, como en una línea, hacemos una visualización de lo que puede llegar a pasar, pues evidentemente esto es una situación que no va a tener reversa, ¿no? O sea, la cuestión del aborto, las eutanasias, todo lo que llegue a determinar que cada quien viva como le pegue la gana y la ley de Dios quede para un lado. Eso, aunado a falta de sensibilidad religiosa, hablando de religión como un método complejo, pero muy claro para llevarnos a un proceso de Dios. O sea, para eso es la religión, religare, para permanecernos ligados a Dios. O sea, es como un entrenamiento. O sea, tú no te entrenas solo. Si quieres competir, tienes que ir con un entrenador que te va a decir cómo hacer las cosas, porque subjetivamente, bajo el esfuerzo, tú no vas a querer realizar, ¿verdad? De acuerdo. Ningún acto. Ahora tienes que venir a entrenar a las 2 de la mañana y mañana vamos a ir al cerro a las 5 de la mañana y te voy a mover la geografía y te voy a llevar a la arena en tal. Pues no es como que la voluntad está brincando de gusto por hacer estas cosas. Necesita un entrenamiento, ¿verdad? Claro, un seguimiento. Ahorita decías hace un momento, Carlos, el tema de las dietas, ¿no? El tema de las adicciones en la comida, que todos las sufrimos, flacos o gordos, cualquiera de nosotros experimentes en estos tiempos. Pues por eso vas con un nutriólogo para que te diga qué hacer, porque si te lo deja a ti, pues evidentemente uno cede a su voluntad. Y es lo que le está pasando a la sociedad. Está cediendo a las partes fáciles, a la forma sencilla de vivir. Y eso, sin oración, sin preparación, vamos dejando una serie de nuevas generaciones de pequeños, de niños expuestos a la maldad. Y eso es un tema interesantísimo, del que también valdría la pena mencionar, cómo nos ha topado casos donde algunos profesionistas de la salud mental de repente nos hablan y nos dicen, oye, está pasando esto, ya le busqué por todos lados y no le hallo. No lo encuentro.
y involucramos el ingrediente de oración, de confesión de los pecados. O sea, esto solamente lo puede entender quien cree, esto solamente lo puede entender quien tiene fe. Y curiosamente, solo a partir de esos momentos la persona empieza a sanar y empieza a dejarse esas actitudes obsesivas, enredosas, ¿verdad? Wow, sí, ¿no? Y ahorita que comentabas, pues lo puedo reducir a la verdad, ¿no? Y lo dijiste tal cual, la verdad. Se tiene que exponer. Pero ¿qué tanto, una vez más, es nuestra opinión, tu opinión, qué tanto quienes debimos de haber defendido la verdad, lo dejamos de hacer o lo hicimos de manera light, por así decirlo, débil, priorizando otras cosas? Ay, es que si no, se me van a ir. Ay, es que si no, no sé, por ejemplo, ahorita parece el ejemplo de la persona, el muchacho que se iba a confirmar, y tal cual lo dijiste, tú no te puedes confirmar. No sé, no conozco el final, pero casi me atrevería a decir que sí se confirmó. O sea, pero ¿hasta dónde? Pues porque si somos tajantes de decir, tú no te puedes confirmar, y le negamos el sacramento, por así decirlo, también nos vemos mal. Entonces cuando dices tú, bueno, entonces, ¿hasta qué punto nosotros también tuvimos la culpa? Se ve muy fuerte, ¿no? Pero fuimos causantes de esto que estamos viviendo. Los que conocemos un poquito de todo esto, y sobre todo nosotros no tenemos un ministerio intermitente. Nosotros tenemos un ministerio 24/7. Siempre estamos en esto, siempre estamos trabajando, siempre recibimos llamadas, siempre tenemos casos, siempre tenemos que consultarlo cuando no conocemos un tema con alguien. Okay. Tenemos un manual de experiencias, obviamente, por tantos años de trabajo que dan peso a sustentar. Y sin embargo, termina siendo responsabilidad de la persona asumir y determinarse por Jesús. El Señor decía que el que no juntaba con él desparrama. De acuerdo. Y es que esa palabra significa radicalidad. O sea, no fuimos quizá en otros tiempos radicales. Y no somos en el tiempo presente, tampoco somos lo suficientemente radicales por temores y por comodidades. Las comodidades nos tienen totalmente absorto en nuestro sistema de vida, donde nuestros esfuerzos están muy medidos. Y entonces pareciera que no tenemos verdaderos procesos de conversión. Todo esto es normal, pudiéramos decir. Es normal dentro de la iglesia y es normal dentro de la fragilidad humana. Lo que no es normal es que pretendamos quererlo seguir haciendo por cuenta propia. Entonces necesitamos renacer como iglesia, suplicándole a Dios sus bendiciones y sus gracias, pidiéndole al Señor, conviértenos para que podamos convertirnos. O como diría San Agustín, ¿verdad? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tengo un ahijado ya de vocación tardía, le va a dar risa cuando escuche esto seguramente. Es tipo agradable, muy estudioso, va por el buen camino del conocimiento. Y él, cuando inicia su proceso de conversión hace unos 4 o 5 años, él decía, ya sé lo que quiero ser. Decía, cuando empieza su proceso de conversión, él tenía muchos amigos en la vagancia, muchos amigos que se portaban completamente inadecuados, ¿verdad? Conforme a la enseñanza de la Escritura, muy de mundo, muy normal, pudiéramos decir. Es un tipo normal, pero lo normal es pecado, ¿verdad? Ahora en nuestros días, la famosa nueva normalidad ha hecho en muchas conciencias muchas grandes atrocidades. Y este muchacho decía, ya sé lo que quiero ser descarado, decía él. Descarado, ¿cómo descarado? Y me gustó como un medio de evangelización, fíjate, Carlos. Descarado porque nosotros vamos los amigos y nos reunimos a cualquier partido, a cualquier carne asada, y la gente descaradamente platica sus pecados. Descaradamente dice lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces yo ahora descaradamente quiero hablar de Jesús. Descaradamente quiero decir que Jesús da resultado, que a mí me ha dado resultado, que Jesús es de verdad, que Jesús a todo aquel que verdaderamente le invoca, las propias miserias y los pecados no son obstáculo para que obre el Señor. Tengo un amigo mío que ha ido progresivamente entrando de ser ateo a ser apóstata, como son todos. O sea, realmente nadie se queda en el ateísmo, todo el mundo pasa a la apostasía.
y siempre maneja esa clase de retórica y siempre está en rivalidad diciéndome, bueno, es que es tu punto de vista y es que eso. Y yo le digo, bueno, mira, no nos vamos a meter en muchos problemas. Lo que sí te voy a decir es que tarde que temprano tú estás buscando la verdad. Y si verdaderamente estás buscando la verdad, te toparás con Jesús. La vas a encontrar. Tarde que temprano. Si no te desvías, te toparás con Él. Y si no, el último día de tu vida, cuando cierres los ojos, ¿verdad? Y tengas que vivir el juicio particular, lo primero que vas a ver en cuanto te mueras es al Señor. Y ahí es cuando vas a darte cuenta de lo que habíamos hablado. Y bendita oportunidad, porque pese a tus miserias, en su misericordia, ¿verdad? El Señor te dirá, pues era verdad lo que te dijeron tantos, lo que te enseñé a través de la iglesia y lo que siempre rechazaste, pero aquí estoy. Y conociéndote como eres de convenenciero, le digo, vas a decir, perdóname, Señor, y me voy contigo, ¿verdad? Yo espero que sea el destino de cada uno de nosotros, Carlos, que estemos dispuestos a asumir siempre los regalos que la gracia nos ha dado. Hemos rechazado cosas maravillosas, hemos despreciado dones, hemos despreciado carismas que Dios ha dado en la iglesia. Cuando vemos en un joven, cuando vemos en un adulto, cuando vemos en un anciano, esos dones extraordinarios de la oración de intercesión. Esas personas que pasaban tanto tiempo perdiendo el tiempo y ahora se dedican al Señor, y lo único que hacemos como sociedad es recordarles sus pecados del pasado, cuando deberíamos de incentivarlos a seguir en el camino de la bendición y de la paz. Yo creo que esta diócesis, como lo dice nuestro actual obispo Felipe Rutilo, puede llegar a experimentar un cambio solamente si se pone de rodillas y ora, si verdaderamente pedimos perdón a Dios. Y no tendría que ser la mayoría, fíjate, tendría que ser unos cuantos de verdad, como aquella fórmula que entre Abraham y Dios discutían sobre cuántos tendrían que ser necesarios para salvar a Sodoma y a Gomorra de la destrucción. Y la negociación empezó en 50, ¿verdad? Tú ya conoces la historia. Empieza a bajar, sí, a 45, y a 40, y a 35, y a 30, y a 20, y a 10. A 10. Y finalmente, pues, ahí quedó, ¿verdad? No se logró. Y ni no se logró. Encontraron. No se logró porque no hubo quien estuviera dispuesto a cubrir la trinchera. Yo le pido a Dios para ti, le pido para los que nos están escuchando, nos van a escuchar, para mi familia, se lo pido para mí mismo, que seamos capaces de ser valientes. Este mundo admira muchísimo la valentía, la identifica con autenticidad, la identifica con procesos de verdad. Aquella persona que lucha valientemente por un hijo, aunque esté metido en drogas. Aquella mujer o varón que luchan de todo corazón por mantener un matrimonio en medio de muchas situaciones adversas. Aquellas personas que me tocó dar muchos cursos en la cárcel por un tiempo, y aquellas personas, yo me topaba con esos testimonios de individuos que, a pesar de las desgracias que estaban viviendo, se aferraban y se mantenían a su fe. Algunos se veían mejor siendo reclusos que fuera. Yo decía, yo no quiero salir porque aquí encontré al Señor. O sea, en todos lados Jesús nos ha mostrado que para el que quiere, la gracia es una realidad. La conversión es un proceso. El doctor Fernando Colomer, este teólogo español, hay una frase que me gustó mucho, dice, citando a San Francisco de Sales, va a decir, siempre estamos en proceso de conversión. Siempre estamos pecando, siempre estamos recibiendo la gracia. O sea, nosotros somos muy blanco y negro todavía, a pesar de tantas modernidades. No hemos llegado a iluminar con color completo la gracia que Dios nos ha dado. Y con color completo me refiero específicamente a que Dios puede obrar de muchas maneras. Y aunque sigamos en ciertos campos de nuestra vida mostrando esa debilidad, esa fragilidad, esa falta de determinación, que la vemos en todos los campos y en todos los individuos y en todas las jerarquías, ¿verdad? De acuerdo. A pesar de eso, hay muchas personas que siguen buscando la conversión, el cambio, el corazón, volcar el corazón a Dios. Tengo una persona en familia que de un mes para atrás de pronto le diagnosticaron una enfermedad muy grave y está sufriendo
la gran batalla de su vida, ¿verdad? Me imagino. Y esa gran batalla que hemos sido testigos con muchos de nuestros hermanos que hemos acompañado en el proceso de sus últimos días, nos hemos dado cuenta que está marcada por la fe. O sea, Wow. el que no tiene fe verdaderamente sufre una agonía en soledad. El que tiene fe mantiene su proceso y lo mantiene a pesar de todo. Sabe que es parte, como dice usted, de ese proceso mismo y que es necesario, al final de cuentas, llevarlo a cabo. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué me tiene con la boca abierta! Me tiene fascinado con todo lo que me está platicando. Y con la manera de ver las cosas, que le voy a ser muy honesto, similar pero diferente a la mía. No sabría cómo encasillarlo. Sé que suena raro, ¿no? Porque comparto mucho de lo que comenta, mucho de lo que está compartiendo, pero no lo había visto desde ese enfoque, desde esa visión, ¿no? Lastimosamente el tiempo se nos fue, mi estimado hermano, pero me gustaría cerrar con dos cosas. La primera, ahorita hablaba de las comodidades en las que caemos. Sí me gustaría que las mencionara, quizá de manera breve. Esta es una, esta es otra, porque a veces necesitamos que nos las digan tal cual. Porque yo comparto lo que usted dice, exactamente, hemos caído en muchas comodidades. Pero me gustaría que dijera, yo creo que unas 2, 3, 5, las que usted guste, de manera breve. Y por último, me gustaría que cerrara con un mensaje final. Lo que usted quisiera compartir, vaya, para evangelizar, y también que nos compartiera pues su página de internet donde vienen sus predicaciones que comentaba ahorita. Yo la voy a poner ahí en el video, pero de todas maneras que las compartiré yo, ¿no? Entonces, una vez más, si nos puede decir a qué comodidades se refería, sí. Si nos comparte un mensaje final y donde la gente puede escuchar sus predicaciones, que dice son bastantes, yo ya las vi y wow, es increíble. Son como ¿cuántos años serán? No sé si tenga la cuenta. 2007 dijo, ¿no? Sí. Son 15 años de predicaciones semanales, si no me equivoco. Grabadas. Entonces esto, 36 años en el trabajo final. Wow. Pero mira, bueno, lo dejo. Te comparto primero antes de que se me olvide, porque hace ratito decías qué clase de comunidad tenemos. Es una comunidad abierta, definitivamente. Okay, perdón, cualquier persona en cualquier proceso de su vida puede ir. Quizá el único requisito indispensable es llevar el corazón. Sí, ir con la actitud indicada. O sea, yo vengo aquí a escuchar palabra de Dios. Okay. Sin importar con lo que me tope ni con lo que vea, porque a veces, obviamente, a través del tiempo nos hemos topado que hasta se confrontan ahí algunos enemigos, pero así es la cosa. Solamente vengo a escuchar la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios tiene la capacidad de hacer lo que el Señor Jesús hizo con Lázaro. Sal fuera y vamos para afuera del sepulcro, porque muchos estamos encerrados. Nos reunimos los lunes. Normalmente el horario es de 6 a 8, así era originalmente, pero después de pandemia estamos yendo a misa a las 6 de la tarde en catedral. Okay. Terminamos como a las 6:40, 6:45, rezamos rosario o coronilla según lo que se ajuste al tiempo, y a las 7 en punto empezamos la predicación y terminamos a las 8 en punto. Okay. Ahí mismo en la parroquia del Sagrado Corazón. ¿verdad? Ahí mismo. Ahí mismo estamos ya no regresamos a los salones que tuvimos por tantos años, ¿verdad? Hace 2 años que ya estamos en este contexto propiamente dentro de las instalaciones, dentro del templo, de la capilla, etc. Primero que nada, por ese lado. Segundo, ¿a qué clase de comodidades me refiero, verdad? A la comodidad que me encierra en mi peor miseria. Las miserias de las cuales Dios no se asusta no son más que estructuras que no me permiten evolucionar. Miserias vamos a tener siempre, pero tiene que haber una cierta evolución. Por ejemplo, un niño, pues se puede ver que vive una especie de miseria, o sea, porque no se puede valer por sí mismo. Un infante le tienes que dar de comer, va aprendiendo a caminar, se tropieza, se cae. De acuerdo. Cualquiera de las limitaciones que naturales pudiéramos tener son parte de nuestras miserias. Pero ¿cuáles son las verdaderamente peligrosas? Aquellas que nos encierran, es decir, en las que nos sentimos confortables de estar ahí,
Yo decía de carrilla hace muchos años, decíamos que no había nada más peligroso para un cristiano que comprarse un Reposet, ¿sí? Porque se hacía uno adicto al Reposet, ¿verdad? Reposet, tiempo en la televisión, ahí se quedaba dormido, no salía a convivir, no hacía nada, ¿verdad? Cada uno tiene que identificar que hay áreas que le cuesta más trabajo. Alguien sabiamente decía, ¿quieres saber dónde están tus cadenas, tus esclavitudes? Intenta moverte. Intenta perdonar, intenta visitar a aquel enfermo, a aquel pariente. Habla de este tema con tu hermano, confróntalo con esto. Confróntate a ti primero, ¿verdad? Antes de querer ir a hacerle, querer ir que el otro asuma el mensaje de Cristo, asúmelo tú, ¿verdad? Wow. Ha habido gente muy valiente con la que yo he aprendido mucho, que ha llegado muy necesitada en un proceso y que uno termina cuadrándose ante la valentía por hacer ese esfuerzo, ¿no? Las comodidades matan. Las comodidades que te permiten, que no quieres voltear a ver al que está pasando enseguida, y usamos frasecitas para tipificarlas. Ahí se le echa a cada quien. Es asunto de cada quien. No me voy a meter en lo que no me importa. No. Si amas te tiene que importar, ¿verdad? Y termino compartiendo, pues, ya lo mencionamos, el sitio para el que quiere escuchar la palabra de Dios. En ese sitio solamente tenemos las predicaciones de 15 años para acá. Aparte de eso, tenemos un ministerio de cursos por temas especiales para temas de Pascua, de conversión, para temas de enfermedades. Esos cursos los tenemos grabados individualmente, no están en línea, pero cualquiera que los quiera escuchar sobre el libro de Job, sobre un texto de unos cursos sobre sanación, cualquiera de eso, tenemos 22 cursos, son como unas 240 horas grabadas de estos cursos. Wow. Lo pueden solicitar y con mucho gusto, obviamente todo es gratuito, ¿verdad? Lo que gratis se nos dio, gratis es para todos. Amén. ¿Cuál sería quizá la última expresión importante de este mecanismo en el que tú y yo estamos interactuando y que yo creo que nos tiene que asumir a todos? Y es que creo definitivamente que lo que va a marcar lo que reste de nuestras vidas a cada uno de nosotros en forma individual va a ser la medida en la que sepamos ver las cosas con la auténtica esperanza cristiana. La esperanza cristiana no niega la realidad. La esperanza cristiana no entra en las geografías de la ingenuidad. La esperanza cristiana no es la forma abrupta, equívoca de decir, es que todo va a mejorar, es que todo va a salir bien, es que verás que todo se compone. Esa no es esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que a pesar de las cosas que nos sucedan, sepamos que el Señor va con nosotros. A pesar de que las cosas no vayan bien, inclusive hay gente que dice, caramba, desde que me convertí al Señor, parece que, oye, desde que me casé por la iglesia, desde que me confieso, desde que dejé aquella situación, parece que me va peor. Claro que sí. Si estás dispuesto a servir al Señor, prepárate para la prueba, dice la Escritura, ¿verdad? O sea, ya subiste de rango, ya estás en otra liga. Estás en las ligas de los que se declararon y levantaron la mano y dijeron, yo soy de Cristo Jesús, yo soy del Señor Jesús. Wow. Entonces, claro que todo eso expone nuestra vida. Nuestra vida está expuesta día tras día. Pregúntale a tu cónyuge, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus amigos. O sea, no somos ejemplo para nadie. Pero estamos en una lucha constante en nuestro interior. Si el Señor no nos tuviera tomado de la mano, pudiéramos decir como San Francisco, yo ya estuviera pecando del otro lado de la esquina. De acuerdo. El Señor nos mantiene, a pesar así de nuestra muy humana manera de ser. Entonces, yo creo que el gesto de la esperanza, lo que tanto ha predicado el Papa Francisco, es tener siempre como el telón de fondo de que estamos llamados a vivir eternamente. Estamos llamados a vivir en plenitud, estamos llamados a aspirar. Yo quisiera dejar de tarea para aquellos que les guste investigar, a partir del numeral 673 del Catecismo de la Iglesia hasta el 678. Es maravilloso cómo el magisterio, 9 veces San Juan Pablo II mandó revisar los textos del Catecismo, y es una obra de arte de discernimiento, saber que la Iglesia pasa por una prueba. Y va a pasar por una prueba, y está hablando de acontecimientos futuros que no han sucedido, pero los enseña como pasado. O sea, los enseña como algo histórico. Y es que la vida del ser humano no se escapa del sufrimiento. Y quizá esa sea la forma más clara de mencionar nuestras comodidades que nos atrapan, Carlos. No queremos sufrir,
Y el sufrimiento es inevitable. Entonces, cuando entendemos que vamos a sufrir calor, que vamos a sufrir dolores de estómago, que vamos a sufrir rechazos, que vamos a sufrir persecuciones, que vamos a sufrir diferencias de opinión, que vamos a sufrir con nuestra propia dieta, que vamos a sufrir en las noches de insomnio. Claro. Todo es un sufrimiento, conlleva un sufrimiento. Somos un alma atrapada, alguien dijo por ahí, en un cuerpo mortal. Ese sufrimiento debe estar encaminado en plena conciencia de que es un sufrimiento de paso. Wow. Tarde que temprano estamos llamados a vivir en la plenitud. Y ya no somos niños, ¿verdad? Ya no tengo los 22, 23, 24 años cuando empezamos la predicación. Se empiezan a acercar los años de vida que el Señor quiera concedernos. Y cada día me queda más claro la idea de que aquella frase de Carlos de Foucault, que se me viene a la mente, y con eso cierro, Carlos, el Señor confrontaba a Carlos, a este santo nuevo, recién horneado, ¿verdad? Recién ordenado en los altares de la iglesia. Y Carlos se quejaba, tenía muchas miserias, había sido espía, estuvo a punto de cambiarse al Islam, vivía muchas cosas muy confrontadas, había sido también huérfano desde pequeño. Y él decía, es que Señor, es que no sé cómo amarte, es que veme mis miserias, es que veme mis limitaciones, veme mis caídas, veme mis contrariedades, veme mis incongruencias. Y Jesús le decía lo mismo que hoy yo te repito a ti también. Ámame como eres, así. Quizá pudiéramos seguir nosotros con la línea de argumentos. Es que Señor, no sabemos amar. Pues así como puedes, así sin saber. Eso fue, yo creo que el último diálogo, capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Lo que Jesús pretendió al fin y al cabo confrontar a Pedro, ¿no? Más que un reclamo de 3 negaciones es, Pedro, el camino que sigue para apacentar ovejas es el camino del amor. No tanto de componer a las ovejas, y eso me lo repito yo mucho, Carlos. Esa es la gran ambición de uno que está a cargo de estos ministerios que uno dirige. Quiere que la gente se componga. Todos queremos componernos, pero parece que la composición parece que no termina de fraguar. Y lo que el Señor quiere, yo creo que es que aprendamos a amar. Totalmente, wow. Me mueve mucho lo que comparte. Efectivamente, no estamos para cambiar personas, estamos para acercarlas al que las puede cambiar. Y se me hace muy fuerte lo que comentas ahorita al final, porque precisamente, y se llama Carlos, el santo, sí. No lo conozco, voy a investigar de él, porque mi oración a veces es así. A veces escribo cantos que digo yo, ay Señor, ¿por qué un canto tan fatalista? Pues, ¿por qué en un canto que hable de tu amor, que hable de tu misericordia, que hable de tu gracia, que hable de tu poder? ¿Por qué? Porque un canto que habla de lo débil que soy, de la miseria que vivo, como dices, para utilizar las mismas palabras. Mira, te platico algo breve. Hace tiempo estaba frente al Señor en una hora santa y le decía yo al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué pones este anhelo en mi corazón? ¿Por qué me haces hacer lo que hago? Si lo ideal es que vieran a alguien con autoridad, no a alguien... Pues esto, ¿no? Vasija de barro, decíamos, ¿no? Y yo le decía, es que Jesús, si yo hubiera estado en el milagro de la fracción de los panes, posiblemente sí doy lo que tengo, pero posiblemente me hubiera guardado uno. No sé si me explico. Le decía, Señor, posiblemente yo me hubiera guardado un pan, posiblemente yo no hubiera subido a la casa, abrir un hoyo y meter a un amigo. Le decía, posiblemente... si me hubieras llamado, yo hubiera seguido pescando. No sé, ¿por qué? Pues, y ahorita como dices tú, ámame. Por eso, si algo me fascina de estos podcasts, mi estimado Gustavo, es que puede pensar la gente que, se hacen para que la gente los vea y... No, me evangelizan a mí. Y eso es lo que más me gusta. Y me quedo con esa última frase que compartes. Y créeme, voy a investigar de Carlos de Foucault, dices, porque, wow, me hago clic con eso que comentas, totalmente. Y te pido, no sé, por aquello, si lo que te estoy diciendo me da la impresión que te movió algo y que quieres comentar algo, coméntalo adelante. Y si no, si nos puedes ayudar con una pequeña oración de cierre. ¿Qué te parece?
Justamente eso era lo que estaba pensando. Estaba pensando que una frase de los exorcistas es bien interesante, que a veces el ser humano desconoce que tiene un poder específico. Okay. Todos queremos tener poderes. Lo vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Es atractivo, digamos. No, y es necesario, ¿verdad? El poder de ver en tu casa cómo se dirige, el poder de tener un equipo de transporte, el poder de tener capacidad económica. De acuerdo. Indiscutiblemente que hablamos de poderes políticos y poderes espirituales y todo. Pero los exorcistas dicen que el ser humano tiene poder de invocar espíritus. Tiene poder. Entonces, en un mundo donde se invoca el espíritu del mal, evidentemente el espíritu del mal tiene el permiso para hacer muchas cosas. En el mundo donde se invoca al Espíritu Santo y se le invita a renovar la faz de la tierra, el poder del Espíritu Santo viene y hace lo que le estamos pidiendo en la medida que lo dejamos obrar. Entonces, justamente estaba pensando, ¿qué tal si todas las personas de buena voluntad que hayan podido escuchar o vayan a escuchar esta plática, esta charla entre tú y yo, así exactamente por este momento y junto con nosotros esta clase de oración? Señor, tú tienes poder. Okay. Y nosotros que creemos en ti, aspiramos a que este poder se obre en nosotros y el poder del Espíritu Santo obre en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en mis comunidades, en mi sociedad, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, municipios, en nuestro estado. Rezamos juntos para que tú, Señor, obres a pesar nuestro. Envíanos el Espíritu Santo para podernos convertir, para poder cambiar de vida, para poder aportar como ofrenda nuestra conversión, para decirte que vamos en serio si tú nos das tu gracia, que por nuestra cuenta tú ya sabes de qué estamos hechos, no se te olvida, dice el salmista, que somos de barro. Señor, sin que se te olvide esto nunca, danos la gracia de poder invocarte. Y así como tenemos el poder de hacerte presente donde dos o más se reúnen en tu nombre, toma en cuenta las oraciones de todos los que nos están escuchando en este momento y atiéndelos en sus necesidades en su corazón, pero especialmente en la necesidad de saber que los amas. Necesitamos sabernos amados para sabernos movidos. Ven con tu Espíritu Santo, Señor, cambia nuestra vida, nuestro futuro, y que sea y esté siempre lleno de esperanza, porque te amamos, Jesús. Nombre sobre todo nombre, habita en nosotros. Amén. Amén. Pues no me resta más que agradecer, mi estimado Gustavo. Wow, qué charla. Insisto, muchos conceptos similares, pero vistos desde otro enfoque. Y como dice esta santa, que se me va ahorita, pero lo que no crece decrece, y hoy crecí. Hoy aprendí, hoy compartí, y eso siempre va a ser algo fascinante. Es Santa Teresa de Ávila. Ya me acordé. No me resta más que agradecerte tu tiempo, no me resta más que agradecerte este noble gesto de venir y participar en un canal que no es nada todavía, pero que una vez más lo ofrecemos al Señor para que sea lo que el Señor quiere. Muchas gracias de todo corazón, y espero pues que más allá de lo que compartimos, lo que compartiste, pues te has pasado un momento agradable, ¿por qué no? Y pues aquí tienes un amigo, un hermano y unas instalaciones para lo que se te ofrezca. Muchas gracias, Carlos, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, gracias por la invitación. Seguimos siendo nadie, pero somos ese pequeño resto fiel, aún con todos nuestros defectos y pecados, somos un pequeño resto fiel, quizá no anahuín en el sentido completo, pero sí en el sentido de corazones bien necesitados, bien necesitados de la gracia de Dios, todos nosotros. Gracias, Carlos. Claro que sí, que tu ministerio prospere, se lo pedimos a Dios. No, muchas gracias. Y bueno, mis hermanos, seguramente esta plática va a ser de mucha bendición. Seguramente van a encontrar respuestas a cosas que se están preguntando, o van a encontrar al Señor, que eso es lo más importante. Por ahí ponemos los datos de mi hermano, su página, si quieren acceder a estas prédicas que seguramente tocarán tu corazón. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, bye bye.